El ático de Velayud. A veces el terror no necesita monstruos. Solo necesita un uniforme, una máscara y alguien con cuentas pendientes. Porque hay películas que no dan miedo por lo que muestran, sino por lo que representan. Y esta juega con algo muy incómodo. Hoy hablamos de The Prowler, dirigida por Joseph Zito. Te digo una cosa desde el principio. Esta película no es solo otro slasher más de los 80. A primera vista lo parece. Sí, jóvenes, fiesta, un asesino acechando. Pero aquí hay algo distinto. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado vuelve a casa, pero no lo hace para reencontrarse con amor, sino para descubrir una traición. Su novia le ha sido infiel. Y ese momento lo cambia todo. Porque lo que hace después no es un crimen cualquiera. Es una ejecución emocional. Y eso se queda flotando durante toda la película. Años después, en un pequeño pueblo, vuelven a organizar el baile de graduación. El mismo evento que en el pasado quedó marcado por la sangre. Y claro, ya sabes lo que pasa cuando el pasado no se entierra bien. Vuelve. Y vuelve con uniforme militar. Aquí es donde entra el verdadero atractivo de la película. No es solo el quien mata, es el por qué sigue matando. El asesino no es una figura sobrenatural, es alguien roto. Y eso da más miedo. Ahora, hablemos del reparto. Tenemos a Vicki Dawson, que interpreta a Pam. Y aquí hay algo interesante. No es la típica Scream Queen pasiva. Tiene más presencia, más decisión, más peso en pantalla. Y eso, en los 80 no era tan habitual. Luego está Christopher Gautman, que hace de Mark, el sheriff joven. Su papel funciona como contrapunto. Intenta entender lo que está pasando mientras todo se desmorona a su alrededor. Pero el personaje clave aquí, aunque no tenga rostro visible casi nunca, es el asesino. Ese uniforme, ese casco, ese silencio. Y aquí viene una de las claves que hacen que esta película destaque por encima de muchas otras de su época. El diseño del killer. No lleva máscara típica. No es un icono comercial, es más real, más incómodo. Parece alguien que podría existir. Y eso cambia completamente la sensación. Pero si hay algo que elevó esta película por encima del resto, fue el trabajo de efectos especiales. Aquí entra un nombre clave: Tom Savini. Si te gusta el cine de terror, sabes quién es. Viernes 13, Dawn of the Dead. El tipo era una máquina. Y en The Prowler se desata. Hay una escena en concreto, la del ataque con la horca, que es historia del cine de terror. No por exagerada, sino por lo realista que resulta. No parece cine. Parece un accidente grabado. Y eso, en su momento, impactó muchísimo. De hecho, la película tuvo problemas con la censura en varios países, porque no era gore gratuito, era demasiado creíble. Y eso incomoda. El contexto también es importante. Estamos en plena explosión del slasher en los 80. Halloween había marcado el camino. Viernes 13 lo había explotado, y muchas películas copiaban la fórmula. Pero The Prowler intenta añadir algo más, una motivación más oscura, más humana, más amarga. No es un loco sin motivo. Es alguien que nunca superó una traición.
y vive atrapado en ese momento. Y ahí está el verdadero terror. No en los asesinatos, sino en la idea de no poder avanzar. Y lo peor es que eso conecta más de lo que parece. Pero espera, porque lo realmente interesante viene ahora. Porque esta película no fue un éxito en su momento. Y aún así, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Aquí es donde la historia de la película se vuelve casi tan interesante como la propia película. Porque The Prowler no arrasó en taquilla. No fue un fenómeno inmediato. De hecho, quedó bastante eclipsada por otros slashers más comerciales. Pero con el tiempo, empezó a crecer. Y eso suele pasar con las películas que tienen algo especial. No son fáciles, no son inmediatas, pero se quedan. Con los años, se convirtió en una película de culto. Y no por nostalgia, sino por mérito propio. Sobre todo por dos cosas: atmósfera y violencia. La atmósfera es densa, lenta, incómoda. No busca asustarte con sobresaltos constantes. Busca meterte dentro. Y eso hoy en día se valora muchísimo más que antes. Y luego está la violencia. Pero no como espectáculo, sino como impacto. Cada muerte tiene peso. No es una cadena de asesinatos sin sentido. Es casi ritual. Y eso hace que la película tenga una identidad muy marcada. Ahora, una curiosidad potente. Joseph Zito, el director, después de esta película acabaría dirigiendo Viernes 13, parte Cubre, que para muchos es de las mejores de la saga. Y si ves The Prowler, entiendes por qué lo eligieron. Sabía cómo construir tensión, sabía cómo rodar la violencia y sabía cómo hacer que el asesino tuviera presencia. Otra cosa interesante es cómo la película trata el trauma, aunque no lo diga explícitamente. Ese soldado, ese uniforme, esa obsesión, todo apunta a alguien que nunca salió de la guerra, que volvió físicamente, pero no mentalmente. Y eso, en los años 80, no era un tema tan explorado en el terror. Aquí está, escondido, pero presente. Y eso le da una capa más profunda. No es solo un asesino, es una consecuencia. También hay que decirlo, la película tiene ritmo irregular. Hay momentos más lentos, más contemplativos, pero eso hoy juega a su favor. Porque no parece una copia más, parece una pieza con personalidad. Y eso en YouTube funciona, porque no todo el mundo la conoce, pero cuando la descubren, impacta. Y aquí está la clave para tu canal. Tiene escenas potentes para miniatura, tiene historia detrás, tiene nombres importantes como Savini, tiene contexto y tiene ese aire de joya escondida que engancha muchísimo. Además, el diseño del asesino, con ese uniforme militar, visualmente es brutal. Funciona perfecto para CTR, y eso no es casualidad, porque al final, lo que hace que una película sobreviva no es solo lo que cuenta, es cómo te hace sentir. Y The Prowler no se olvida fácil. Te deja una sensación rara, como si algo no estuviera bien del todo,
mucho más inquietante que cualquier susto, porque no termina cuando acaba la película. Se queda con